Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los romances, los chismes, y todo lo que nos gusta. Hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y que promete muchas emociones. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar, analizar y debatir a fondo sobre la polémica desatada por Demet Özdemir, sus declaraciones explosivas y, por supuesto, la impactante reacción de su ex, el inigualable Can Yaman. Así es, prepárense porque la cosa se pone seria. Hemos estado siguiendo de cerca esta historia, prácticamente pegados a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cada rumor y especulación, y créanme, hay muchísimo que desentrañar. Para los que son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Porque aquí en este canal, somos los primeros en enterarnos de todo. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, hagamos un pequeño recordatorio para quienes no estén tan familiarizados con esta historia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, como lo recordarán, una de las más comentadas y seguidas de la farándula turca, una auténtica sensación. Para quienes no lo recuerden o quizás no lo sepan, ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş Pájaro Soñador, para nosotros, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química en pantalla era innegable, algo palpable, tangible, y rápidamente los rumores de romance se dispararon. ¿Y qué creen? Resulta que los rumores eran ciertos. Eran novios. Su relación fue intensa y apasionada, llena de miradas cómplices, gestos románticos y momentos que nos hacían suspirar a todos. Pero lamentablemente, como sucede en muchas historias de amor, no duró para siempre. Después de un tiempo quizás demasiado breve para algunos, la llama se apagó. Tras su ruptura, las especulaciones y los dimes y diretes no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién tenía la culpa? El misterio envolvía la separación, y los fans, ansiosos por respuestas, se dedicaron a analizar cada foto, cada comentario, cada like en las redes sociales en busca de pistas. Lo cierto es que aunque el tiempo pasa, las heridas parecen no sanar del todo, o al menos eso es lo que parece indicar la reciente explosión de Demet, una declaración que ha reavivado viejas cenizas y ha puesto en alerta a todo el mundo del entretenimiento. Y aquí es donde entramos en materia. ¿Qué es lo que Demet ha dicho? ¿Qué ha desatado esta polémica? ¿Qué ha hecho que las redes sociales ardan en llamas? Bueno, en una de sus recientes entrevistas, la actriz, conocida por su sonrisa radiante, su actitud positiva y su profesionalismo, decidió abrir su corazón y hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman, y bueno, digamos que no fue precisamente un elogio. La atmósfera se cargó de tensión, y las palabras de Demet resonaron en todos los rincones de la industria. Demet, con la sinceridad que la caracteriza, una cualidad que siempre la ha distinguido, reveló detalles sobre su experiencia amorosa, hablando sobre lo que funcionó, lo que no y lo que, a su parecer, fue un error en su relación. Mencionó algunas diferencias de personalidad, discrepancias en sus visiones de futuro, y por supuesto, habló sobre las dificultades de lidiar con la fama y la presión mediática que conlleva una relación pública como la suya. Imaginemos por un momento la vida de estas dos estrellas, bajo el escrutinio constante de los medios, de los fans, de los paparazzi. Un mundo de flashes, de titulares, de especulaciones sin fin. Pero lo que realmente causó revuelo, lo que hizo que el mundo se detuviera a escuchar, fueron sus comentarios sobre la forma en la que la relación terminó, y sobre cómo se sintió en ese momento. Sin entrar en detalles específicos, Demet sugirió que no todo fue color de rosa, que hubo sombras en esa relación que parecía tan perfecta desde fuera. Declaró que a pesar del tiempo transcurrido, aún sentía ciertas emociones negativas al recordar ciertos momentos. Habló de cicatrices, de heridas que tardaron en sanar, y de situaciones que, a su juicio, podrían haberse manejado de otra manera. Aunque no atacó directamente a Can, sus palabras fueron interpretadas como una crítica implícita a la manera en que se manejó la situación, una crítica sutil pero contundente. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante porque, como era de esperar, como era previsible, Can Yaman reaccionó. Y su reacción, amigos, fue impactante. No fue una simple respuesta, no fue un silencio incómodo. Fue una reacción que denotó sorpresa, decepción, y una clara intención de defender su versión de los hechos. Can, conocido por su personalidad fuerte, su determinación y su aversión a las polémicas y los escándalos, no se quedó callado.
A través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, el actor turco respondió a las declaraciones de Demet. Su reacción fue, en resumen, una mezcla de sorpresa, decepción y, bueno, digamos que también un poco de dardo indirecto, un guiño sutil a la verdad, según su perspectiva. Khan, en sus publicaciones, no mencionó directamente a Demet. No quiso entrar en una guerra de palabras, no quiso avivar el fuego. Pero dejó claro con sus palabras y sus gestos, que no estaba de acuerdo con sus afirmaciones. Dejó entrever que existía una versión diferente de la historia, que la historia tenía otra cara, y que, según su perspectiva, las cosas no fueron exactamente como Demet las pintó. Se sintió, por decirlo así, incomprendido, tal vez incluso traicionado por las palabras de su expareja. En sus mensajes, Khan resaltó su trayectoria profesional, su éxito internacional, su incesante trabajo y su esfuerzo por mantenerse alejado de los escándalos. Destacó sus logros, su dedicación a su carrera y su imagen pública. También hizo hincapié en que prefiere mantener su vida privada, y que no está dispuesto a airear sus asuntos personales en público. Se mostró protector de su intimidad, de su mundo, de sus sentimientos. Pero quizás lo más llamativo de su reacción fue su respuesta implícita a las críticas. Khan, en lugar de responder con agresividad, en lugar de entrar en una discusión acalorada, optó por un tono más reflexivo y diplomático. Utilizó las redes sociales como un medio para expresar su punto de vista, pero sin caer en la confrontación. Mostró madurez, templanza y una clara intención de no alimentar la polémica. No obstante, sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Fueron analizadas, interpretadas y comentadas por millones de personas en todo el mundo. Su reacción fue recibida con diferentes posturas, con opiniones divididas. Algunos lo apoyaron, entendiendo que tenía derecho a defenderse y a aclarar su versión de los hechos, a proteger su imagen y su reputación. Otros, en cambio, criticaron su actitud, argumentando que debería haber guardado silencio para evitar avivar la polémica y para no darle más relevancia al asunto. La controversia, una vez más, se apoderó de las redes sociales y de los medios de comunicación. El debate estaba abierto y las opiniones se multiplicaban por segundos. Pero la controversia no se detuvo ahí. Después de las declaraciones de Demet y la respuesta de Khan, comenzó un auténtico torbellino de rumores y especulaciones en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los mentideros del mundo del espectáculo. La información se multiplicaba a una velocidad vertiginosa, y la verdad, como siempre, se diluía entre la marea de rumores y medias verdades. Se especuló sobre los verdaderos motivos de las declaraciones de Demet, sobre si buscaba, de alguna manera, llamar la atención o generar interés en sus proyectos profesionales. ¿Era una estrategia de marketing? ¿Un intento de regresar a la palestra pública? ¿O simplemente una necesidad de expresar sus sentimientos y de cerrar un capítulo de su vida? La duda planeaba sobre cada palabra, sobre cada gesto de la actriz. También se debatió sobre la sinceridad de sus palabras, y sobre si estaba actuando movida por sentimientos de rencor, de resentimiento o de mera tristeza. ¿Era una víctima? ¿O una persona que simplemente estaba contando su verdad? Por otro lado, se especuló sobre la posible relación sentimental entre Can Yaman y otras actrices, sobre sus supuestos romances y sobre su vida privada. Los medios de comunicación, ávidos de información, no escatimaron esfuerzos para descubrir quién era la nueva dueña del corazón del actor. También se habló sobre su éxito internacional, sobre cómo su carrera estaba despegando a pesar de los problemas con Demet, y sobre su creciente popularidad en diferentes países. Su imagen, su talento y su atractivo físico eran objeto de deseo para muchas marcas y productoras. En medio de todo este torbellino de información, de rumores, de especulaciones y de controversias, una cosa quedó clara: la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos, una especie de culebrón mediático que no parece tener fin. Y las reacciones de ambos, ya sea por redes sociales, entrevistas o simplemente por el rumor, han dejado en evidencia que las heridas del pasado aún están presentes, que el tiempo no ha logrado sanar por completo las cicatrices que dejó la ruptura. La sombra de su relación sigue presente y su eco resuena en cada declaración, en cada publicación, en cada gesto. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia que nos tiene a todos en vilo? ¿Qué nos enseña esta relación fallida que ha capturado nuestra atención? En primer lugar, creo que es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y multifacéticas.
Las relaciones humanas son un universo en sí mismas, con sus propios códigos, sus propias reglas y sus propias dinámicas. No podemos juzgar una situación desde una perspectiva externa, sin conocer los detalles, las circunstancias y las complejidades que la conforman. La superficie es solo una parte de la historia. En segundo lugar, creo que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de asuntos personales. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fácil olvidar la importancia de la intimidad. No es necesario airear nuestros problemas en público, ni hacer juicios sobre las decisiones de los demás. Cada persona tiene derecho a su espacio, a su silencio, a su verdad. En tercer lugar, creo que es importante aprender a perdonar y a seguir adelante. A veces las relaciones no funcionan, y es mejor aceptar esa realidad y seguir nuestro camino. El rencor, el resentimiento y la amargura solo nos impiden avanzar. Perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, es un acto de liberación, un paso fundamental para encontrar la paz interior. Dicho esto, también hay que reconocer que en el mundo de las celebridades, es difícil mantener la privacidad. La fama conlleva una exposición mediática constante, un escrutinio implacable y la invasión de la vida personal. Es inevitable que nuestros asuntos personales sean objeto de interés público, y que nuestra imagen sea utilizada y manipulada por los medios. Y en el caso de Demet y Can, es evidente que la presión mediática, las expectativas del público y el peso de la fama jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación, y también en su ruptura. La vorágine de los focos, la presión de los contratos y las exigencias de la industria, probablemente influyeron en la dinámica de su relación, en sus decisiones y en su destino. En resumen, la reciente explosión de Demet Özdemir y la reacción de Can Yaman nos han dado mucho que pensar. Hemos visto cómo una relación aparentemente idílica puede terminar de forma inesperada, y cómo las heridas del pasado pueden resurgir con el tiempo. Hemos sido testigos de la fragilidad del amor, de la complejidad de las relaciones y de la dificultad de lidiar con la fama. Hemos visto la importancia de la privacidad, la necesidad de perdonar y la dificultad de encontrar la paz interior. Hemos visto que en el mundo del espectáculo, el drama nunca termina, y eso es precisamente lo que lo hace tan entretenido. El drama es el motor que impulsa la industria del entretenimiento, la chispa que enciende la curiosidad del público y el ingrediente secreto que garantiza el éxito. El drama es la salsa de la vida, el condimento que da sabor a las historias, la emoción que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet? ¿Creen que esta historia tendrá más capítulos? ¿Consideran que ambos actores están gestionando bien la situación? ¿Qué conclusiones sacan de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta polémica? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada. Active la campanita para no perderse ningún chisme ni análisis. Aquí los esperamos con más chismes, más análisis, entrevistas exclusivas y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la vida es un drama, pero también es una comedia. Hasta la próxima.